Hola, soy Heraldo Blasco, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la FCSI, Food Service Consultant Society International, titular de la consultora de Fresh ID, especializada en Food and Retail, y colaborador de IMS en los proyectos de alimentos y productos frescos, con experiencia de más de 25 años en proyectos de 14 países en 4 continentes. Para entender fundamentalmente cuál es el principio básico del Dry Age, es interesante compararlo con el envasado al vacío o Wet Age, como lo mencionan los americanos. Básicamente en el Wet Age hay una atmósfera anaeróbica, es decir, se retiró el oxígeno del empaque del producto manteniéndolo en condiciones anaeróbicas. En el caso del Dry Age, al estar en un gabinete abierto, es una atmósfera común, aeróbica, lo que propone cambios sustanciales en cuanto a la evolución en la microbiología de cada uno de los cortes y los efectos que eso tiene en el producto final al momento de ser consumido. En el caso del Wet Age o del envasado al vacío, al estar contenido en una funda, la retención de líquidos es absoluta. Hay muy poco drenaje de proteína como merma, pero en general el líquido se mantiene dentro del músculo. En el caso del Wet Age, por contrario, lo que hay es una deshidratación controlada. Es decir, en base a la humedad relativa de la atmósfera del gabinete donde se mantenga el corte, la pérdida de humedad, ya sea por agua libre músculo o por evaporación superficial o por distintos motivos, va a ir mermando el contenido de humedad relativa del músculo, lo que provoca un producto de mucho menor contenido de agua final. Fundamentalmente la diferencia de los dos métodos que estamos comparando es el producto final en términos organolépticos y de palatabilidad. En el producto envasado al vacío se mantienen las condiciones originales del músculo y es básicamente el producto que hemos consumido históricamente en nuestro país en forma normal. En el caso del Dry Age, al producirse esa deshidratación, lo que se genera es una concentración muy importante del flavor, que eso es el sabor y aroma, que propone un producto notoriamente distinto en términos de consumo y palatabilidad. Hay otras cuestiones también relacionadas al tema de seguridad alimentaria. En el caso del Wet Age, manteniendo estable la temperatura de almacenamiento entre los 0 y 4 y con una carga original según normas estándar sanitarias, el producto mantiene una inocuidad bastante asegurada. En el caso del Dry Age, los parámetros son bastante más finos, hay que tener mucho cuidado en que se cumpla todos los procesos de maduración en los estándares de humedad, temperatura y velocidad de viento para que garantice un producto inocuo al fin del ciclo. Otra de las diferencias fundamentales entre el sistema de envasado al vacío y el sistema de Dry Age tiene que ver con lo que llaman eficiencias relativas. Es decir, en el caso de envasado al vacío, la pérdida por exudación, que es lo que puede quedar en la bolsa del producto luego de abierta, es bastante baja y está muy controlada en términos generales y los parámetros de almacenamiento son los correctos. En el caso del Dry Age, por contrario, tenemos una pérdida por deshidratación que puede rondar entre los 6 y los 12 puntos o 15 puntos, más todo aquello que es el material de remoción que hay que hacerle al corte, el dressing del corte para el consumo. Por tanto, estamos hablando de un producto que prácticamente tiene una merma nula respecto a otro que estás hablando de un término de 35% estándar de diferencia de peso. Eso hace que todo el proceso de Dry Age sea, por supuesto, mucho más costoso, en donde se vincula el periodo de permanencia, las condiciones de control de atmósfera para que el producto evolucione de forma positiva y por último las mermas que son reales al momento del consumo. Entonces la comparativa en términos de eficiencia económica del producto al vacío versus el Dry Age son muy sustanciales. Si bien es notablemente más costoso el desarrollo de un producto Dry Age que uno en base al vacío tradicional, el producto final obtenido es sustancialmente distinto. Las características de palatabilidad, de flavor, el sabor, otorgan a ese producto un nuevo estándar en términos de gourmetización o demanda de los clientes de unas nuevas alternativas en el consumo de carnes. Es por eso que la diferencia en términos económicos termina siendo compensada por un mayor precio de venta que el cliente está dispuesto a pagar por esas características que mencionamos anteriormente.
En términos de seguridad alimentaria, y dada la difusión que tiene la metodología de envasado al vacío, por supuesto que también hay diferencias. En el caso del dry age hay que tener los parámetros de mantenimiento del producto durante todo el proceso de anijamiento muy bien controlados, con parámetros bastante exigentes en el rango de funcionamiento, dado que si no se cumple con esos parámetros existe la posibilidad de que el producto evolucione negativamente y haya deterioro en la mercadería almacenada. En el caso del wet age, con un parámetro de temperatura simplemente garantizando eso y una carga microbiana original del producto en términos estándar, no hay mayores inconvenientes. Esa diferencia también hace que la difusión del dry age sea algo todavía muy artesanal y con alto requerimiento de capacitación en la mano de obra de que lo ejecuta, porque un desvío puede provocar una pérdida considerable en el valor de la mercadería. El desarrollo del proceso de dry age requiere de una mano de obra muy calificada. En general está enfocada en la nueva generación de custom butchers, los carniceros de la nueva generación, que prestan muchísima atención a los detalles y cuidan de todos estos parámetros a lo largo de todo el proceso, dado que es un producto vivo, el músculo que evoluciona a través del tiempo y requiere de mucha mayor atención a la forma tradicional de comercialización, que es la carne al vacío.